Vamos a continuar con la enseñanza de la palabra y como saben estamos viendo el resumen de cada capítulo que estuvimos cubriendo de Santiago. Llegamos a cubrir todo el libro de Santiago, cubriendo pasajes y párrafos completos y ahora ya llegamos al final, pero estamos haciendo un repaso del capítulo 1 y ya cubrimos ¿cuánto? 3. Ahora arrancamos con el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Santiago, haciendo un escaneo, solamente un repaso de como ideas principales, los pasajes principales o más fuertes en cuanto a la idea de Santiago, el propósito de Santiago en cuanto a su libro. Perdón. Entonces vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4 en el día de hoy y vamos a quedarnos con un pasaje en particular que es lo central o lo que Santiago va a contrarrestar y va a poner en claro la idea y la verdad, para que los cristianos puedan cambiar y puedan tomar decisiones conforme a lo que Santiago está enseñando, inspirado ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, Santiago no es una opinión, no es un deseo personal, sino es una verdad que viene inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. Así que vamos a estar cubriendo el versículo 1 al 4, leyendo, como quien diría, lo principal y lo central. Después hay otros versículos también muy importantes y vamos a leerlo en voz alta. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente, y así de manera intercalada. Dice versículo 1: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y cometéis, matáis y hacéis delito, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis y obedecéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, acá vemos una denuncia de Santiago hacia el pueblo de Dios y va con, como quien diría, con los tapones de punta o va con al hueso, ¿no? Va a la raíz, va a cortar una actitud y un sentimiento o un afecto que un cristiano puede tener, ¿no? Y que piensa que tal es correcto. Entonces Santiago vemos que dice no es así. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a orar para ver que la amistad con el mundo no es enemistad contra Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias porque nuevamente podemos ver de cerca cada verdad principal de que Santiago está tratando de decir. Toda la palabra es inspirada y todo es útil, Señor, pero sabiendo que lo que necesitamos y lo que tú estás guiando, Señor, para esta mañana, que podamos hacer foco en esto y que si hay amistad con el mundo, amistad del mundo, Señor, quítala de nuestra vida, Señor, porque siempre hay pensamientos, deseos o valores o afectos, Señor, hacia el mundo. Y te ruego, Dios, para que quites eso y nos haga crecer un amor más hacia ti, sabiendo que no pueden existir dos amores o dos afectos al mismo tiempo. Señor, ayúdanos y ayúdame a mí a poder expresar y comunicar la verdad de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, sabiendo que tú eres todopoderoso, en Él te lo pido y a Él te doy la gloria. Amén y amén. Bueno, en cuanto a capítulo 4 y versículo 4 es el pasaje en que vamos a hacer foco y dice: oh almas adúlteras. Acá Santiago está diciendo algo que es una denuncia, está denunciando y está diciendo: mira, ustedes son adúlteros espirituales. Es una infidelidad lo que está diciendo Santiago. Hay una traición. ¿Sí? Está diciendo, ustedes están traicionando ¿a quién? A Dios. Oh almas adúlteras. Ellos sabían muy bien cuando se refería acerca del adulterio espiritual.
porque vemos en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, los profetas como quien diría, los profetas mayores y los profetas menores, denunciaban a Israel, como se ve en Jeremías capítulo 3, versículo 8 y 9, no lo voy a leer, pero los que estén anotando, Jeremías capítulo 3, versículo 8 y 9 y versículo 20, ahí hace una denuncia, haciendo referencia al adulterio espiritual de Israel, que estaba teniendo con los ídolos, o con los ídolos paganos, con los dioses paganos, y no dando gloria y alabanza al único que es vivo y verdadero, que es Jehová. Entonces, ya ellos tenían ese trasfondo. Y vemos que es también aplicable lo que Santiago está diciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la iglesia es, ¿qué cosa de Cristo? Es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, según Efesios 5. O sea, la iglesia debe ser presentada sin mancha, ¿verdad?, delante de Él. Entonces, vemos que nosotros también tenemos una relación como iglesia con Dios, con Cristo. Y si nosotros estamos siendo desleales, o acá Santiago está diciendo, ustedes están siendo desleales, ustedes están cometiendo infidelidad, ustedes están cometiendo traición a Cristo. Entonces, o almas adúlteras. Porque el adulterio significa eso, adulterio es tener una relación fuera de, ¿no? O contaminar, corromper. Santiago le dice así, va con esa denuncia de lleno. Ahora, ¿qué quiere decir la amistad del mundo? ¿O qué quiere decir la amistad con el mundo, no? Lo que vemos acá en Santiago 4. Ahora, la amistad esa, al decir del mundo, es algo que está queriendo transmitir Santiago. Dice, es propiedad del mundo, tiene origen del mundo, no es divino, no viene de Dios. La amistad del mundo es del mundo, no es pecaminoso en sí por su naturaleza. Pero ahora vamos a ver por qué es pecaminoso, ¿no? ¿Por qué es pecaminoso? Bueno, porque el mundo, acá se puede referir, bueno, el mundo, el planeta, o el mundo, el espacio, ¿sí? O incluso el mundo, la gente, ¿no? La gente, o sea, las personas en sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y decía, ¿qué? ¿Cómo? Yo estaba amando al mundo y ahora me dice que si soy amigo del mundo, soy enemigo de él. ¿Cómo? Bueno, cuando se refiere ahí en Juan 3:16, está haciendo referencia a ¿quiénes? A la gente, a las personas, por el cual Cristo derramó su sangre, su preciosa sangre, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, está haciendo referencia acá al mundo, al sistema, ¿sí? No se refiere al planeta o a las personas, sino al sistema espiritual y moral organizado, ¿sí? En oposición ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios, ¿sí? Los valores, los propósitos y principios, la filosofía y la cosmovisión del mundo va en contra de Dios, se opone a Dios. Eso es por lo general, siempre será así. La cultura siempre, por lo general, irá en contra de los valores de Dios, de los valores bíblicos. En 1 de Juan, capítulo 5, vamos a leer allí, después de Pedro, 1 y 2 de Pedro, y viene 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Lo leemos en voz alta. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leerlo cuando todos lo encuentren. Dice lo siguiente, todo en voz alta, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien, bajo el maligno. O sea, ¿quién está dominando el mundo? El maligno, Satanás. Bueno, también en otro pasaje dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces,
Vemos que ese Efesios capítulo 2, versículo 2, la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el mundo no es neutral, la cultura no es neutral. El mundo, la cultura, la cosmovisión siempre será en oposición ¿a quién? Dios. A Dios. Porque el maligno está reinando. Obviamente, siendo un reinado permitido, o sea, un reinado controlado o delegado por Dios, porque Dios le ha dejado, ¿verdad? Y sabemos la historia, y si no la sabes, después puedes leer en Lucas capítulo 4 la tentación a Jesús. ¿Qué le ofreció Satanás, una de las tentaciones a Jesús? Todos los reinos, ¿verdad? Del mundo, se le ofreció todo y toda la gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta manera Satanás tiene el control de las masas y de este sistema mundano. El sistema que rige la sociedad, que está organizada bajo el dominio del pecado y alejado de los principios y valores de Dios. Es eso la amistad del mundo. O sea, la amistad es tener una relación con ese sistema, ¿sí? Con los principios, valores, filosofías. Y es más, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: no améis ¿a qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, el mundo en su filosofía, pero también el mundo en cuanto a sus productos, en cuanto a lo que elabora y ofrece. Y ahí nosotros podemos tener ese afecto, ¿sí? Que es diferente a la amistad, porque ahí dice amar, que es más fuerte incluso, pero está relacionado. Amistad, ese término es fileo, ¿no? Afecto, cariño, incluso amar. No es ágape, que es un amor más fuerte, que se menciona en 1 de Juan capítulo 15, que lo vamos a leer más adelante. Pero es fileo, un término de afecto. Jesús dijo que a los discípulos que eran sus amigos, ¿sí? Eran sus amigos. Entonces, la amistad del mundo es tener un afecto o un cariño que se ve en nuestra relación estrecha con el mundo. Es unirse al mundo, movido por nuestros deseos, por nuestro cariño, por nuestra forma de amar, ¿sí? Es unirse a los valores y a la manera de pensar, hablar, gustos, música, ropa, consumo, entretenimiento. Eso es amistad con el mundo. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Lot, en el caso de Lot, él amó al mundo. O tuvo una amistad con el mundo, ¿sí? Vemos en un pasaje en Pedro, y eso es lo que por ahí siempre veo, el conflicto, ¿no? o lo paralelo, es decir, Lot es un hombre justo, y también se menciona, ¿verdad?, en la Biblia, que era justo y veía todo lo que pasaba y tenía cierto consternación con lo que pasaba a su alrededor, pero él estaba en la puerta de la ciudad de Sodoma, ¿no? ¿Y quién recibió a los ángeles? Él. Y cuando los 15 se sentaban en las puertas de las ciudades, las personas influyentes, los que llegaron a tener una influencia en esa ciudad. Y él formó su familia, tuvo sus hijas, todo ahí en Sodoma. Bueno, vemos un ejemplo de Lot. ¿Por qué se fue Lot a Sodoma? Bueno, vamos a leerlo ahí en Génesis. Génesis capítulo 13. Versículo 10. Dice lo siguiente: y alzó Lot, Génesis capítulo 13, versículo 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot se aparta de Abraham. Y dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Entonces vemos que el cambio o la amistad que tuvo Lot con esa ciudad perversa no fue de un día para el otro, fue poco a poco. Sus tiendas se acercaron cada vez más a la ciudad donde había hombres que pecaban en gran manera. ¿Contra quién? Contra Dios, ¿sí? Entonces fue poco a poco. Esa amistad que Santiago nos advierte, esa amistad con el mundo que en la palabra de Dios vemos que no le agrada, no se da de la noche a la mañana en los cristianos. No se da de la noche a la mañana. No es que vengo a la iglesia todo bien, 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 fiel, fiel, y después, plum, un día ya no vengo más. Desaparezco, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pasó algo antes, ¿sí? No es que se fue, un día me desperté y dije, ya está, voy a ser amigo del mundo y listo. No, es un proceso progresivo y lento que nos acerca más a tener una relación estrecha con el mundo, ¿sí? Así como Lot. Y ni hablar la esposa de Lot, que sin duda amaba el mundo. Porque, ¿qué hizo Lot? ¿Qué hizo la esposa de Lot cuando escapaban? Miró hacia atrás. Estaba pensando en todo lo que dejaba, ¿no? Su casa, su familia, su forma de vivir, su estilo de vida. Todo lo que dejaba y pensaba en eso. ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a abandonar? Y miró atrás y bueno, y se convirtió en una estatua de sal. Entonces su corazón, aunque pudiera estar allá lejos, su corazón siempre iba a estar en ¿dónde? En Sodoma, en las cosas de este mundo. En nuestra vida se va a ver si tenemos amistad con el mundo, cómo pensamos, ¿no? Cómo hablamos. Y esa amistad, como le dije, muchas veces se da de manera inconsciente, o como quien diría, se da poco a poco. Y en la vida lo podemos ver, no solamente en áreas que son, como quien diría, esto es pecado y ya me alejo totalmente, sino en cosas en el día a día, en lo cotidiano. Por ejemplo, la música, ¿no? Nosotros cantamos, alabamos a Dios con la música, ¿o no? Hay música, qué lindo. Alabamos al Señor, usamos la música para alabarlo, para cantarlo. Pero sabemos que la música también es usada por Satanás para atrapar y atraer a las masas y transmitir un mensaje contra de Dios o sin Dios, ¿o no? ¿Sí? Y yo me acuerdo que estaba trabajando y limpiando los baños y teníamos que ir a un lugar, después a otro, y mi compañero que manejaba ponía la radio, ¿no? Y ponía la radio popular, ¿no? Y lo ponía elevado, así cosa que lo escuchemos, ¿no? Iba a ir con la canción. Y en ese tiempo había salido un tema que se llamaba, creo que la leña para el carbón, ¿no? Sí, lo han escuchado, o sea, porque fue en ese momento, en ese verano, era como que fue el hit, ¿no? Y decía leña para el carbón, y después, y escuchaba, lo pasaban como 10 veces en la radio. Y después yo me acordé que me acosté y decía, leña para el carbón. No, ¿qué estás haciendo? Pero, y te queda, y dices, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, y hay una batalla, ¿no? Por no querer dejar que eso entre a tu corazón y domine tus pensamientos. Y hay veces que he ganado y otras veces que he perdido. Y me encuentro ahí y digo, ¿qué? Estoy más cerca del mundo que más cerca de Dios. Porque estoy permitiendo yo, teniendo una amistad, teniendo esa relación, algo estrecho, un cariño. No lo veo como algo malo. Lo veo, bueno, es un tema, una canción, ¿qué pasa? No es nada malo, ¿no? Y así podemos estar horas y horas. Y pasa. Pero no debe ser así, ¿no? La forma de hablar en el trabajo. Cuando vos estás en un trabajo y un trabajo donde de todo, porque el mundo dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Hombres y mujeres son pecadores y de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo he estado donde el 90% de los que son incrédulos de los que habla o de fútbol o habla de mujeres.
¿no? Por lo menos lo que me ha tocado. Y habla groserías y malas palabras, ¿no? Y aún esos chistes de doble sentido. Y hay una vez que y esos chistes, a veces me causaba gracia, ¿no? Pero digo, no, ¿cómo me va a causar gracia eso? Después uno piensa, o lo que está diciendo, después yo termino hablando de una forma parecida a esos. Y eso es una amistad del mundo, ¿sí? Porque estoy teniendo cierta tolerancia, ciertas permisiones en cuanto a qué, en cuanto al pecado, ¿no? Y después tal vez examínense, ¿no? En su forma de hablar. Si cuando están acá en la iglesia hablan de una manera, oh hermano, esto, y después van allá, anda, che, esto, y cambian el vocabulario, ¿no? ¿Todo para qué? Para ser aceptado o para ser aprobado ¿por quién? Por el mundo, ¿no? Por los amigos, por la familia, porque si no hay oposición. ¿Y Jesús qué vino a hacer? Vino a dividir muchas veces, ¿sí? Y uno va a decir otro y otro va a decir otra cosa, y bueno, no estamos para ser amigos del mundo, ¿sí? Tampoco es que voy a salir, voy a ir allá a matar a los que, no sé, van a cantar a la Mona Jiménez, o no es tomar esa posición, porque hay que amar a las personas, pero no hay que amar el pecado y lo que hace, ¿no? Y no tolerarlo en nuestra vida. Se puede dar en la crianza de los hijos, ¿no? Se puede dar en eso. Hay muchas veces que los hijos se les enseñan cosas que están en el mundo. Navidad ha sido reemplazado, Jesús, el personaje principal, ha sido reemplazado ¿por quién? Papá Noel. La Pascua, que es el significado de que Jesús murió y resucitó, ¿qué tomó protagonismo hoy en día? Sí, conejo. Y que, por cierto, no me regalaron a mí. Pero tomó protagonismo eso, ¿no? Y así van cambiando el sentido y el significado, ¿no? Y la cultura va siendo cada vez más anti-Dios o sin Dios. No, pasa eso. Nosotros como padres nos debemos enseñar de lo que la Biblia dice, ¿no? Después en el mundo les van a enseñar otra cosa, pero nosotros tenemos que transmitirle eso. Va a pasar en muchas cosas esta amistad, pero si nosotros pensamos que la amistad del mundo está bien, acá vemos que no. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice como 2 veces, ¿no? Una en pregunta retórica, pero después lo vuelve a declarar y lo vuelve a afirmar. No puedo ser amigo del mundo, porque si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. No puedo ser amistoso con el mundo y tener esa estrechedad y vivir como uno más de ellos y después pensar que estoy bien con Dios. No se puede, porque son contrarios. Es como que yo tenga la camiseta argentina, ¿verdad? Y después me pongo la de Inglaterra, ¿no? Y el que no salte es un... No puedo hacer eso. No puedo. ¿Por qué? Porque son contrarios. Igual que Boca River, igual que Talleres Belgrano, y así cualquier equipo de fútbol, son contrarios. No puedo, ¿no? Entonces la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Son excluyentes. Mateo 6:24 dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y ahora vamos a leer otro pasaje más, y es el momento donde buscamos, después volvemos a Santiago. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede coexistir un amor por Dios
y un amor por las riquezas. Y sabemos que los que quieren enriquecerse caen en lazo y en tentación, ¿no? Y el amor al dinero es raíz ¿de qué? De todos los males. Entonces no puede haber ese amor al mismo tiempo. El pasaje que le había sido referencia, 1 de Juan, capítulo 2, que está cerca de Santiago, así que viene de 10 porque después vamos a ir a Santiago nuevamente. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora versículos 16 y 17 lo leemos todos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto ocurre por causa de tener dos amores. Amamos a Dios, pero también amamos al mundo. Tenemos temor de Dios, pero también tenemos temor del mundo. ¿Del qué dirán el mundo? Que necesito la aprobación de Dios, pero también quiero ser aprobado ¿por quién? Por el mundo. Y queremos caer bien a la familia, queremos caer bien a los vecinos. Obviamente queremos caer bien a todos, ¿o no? Sí, nadie quiere, como dice en Romano, en cuanto depende de nosotros estemos en paz con todos, ¿sí? Nadie quiere ir y hacer la guerra y ser conflictivo, no hay que ser pendenciero. Pero queremos caer bien a todos. Pero muchas veces por caer bien a todos, o querer caer bien a nuestros seres queridos, que siguen la corriente de este mundo, permitimos conductas que van en contra de Dios. Y por agradar a ellos, desagradamos ¿a quién? A Dios. Porque la corriente de este mundo va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, no nos debe importar agradar al mundo. Porque si agradar al mundo significa desagradar a Dios, bueno, ¿verdad? Tienen que tener una decisión. Prefiero agradar a Dios y desagradar al mundo. Muchas veces se va a dar así. Porque no es todo siempre, todo me va bien, todo esto. No, hay veces que vamos a tener oposición. Y bueno, tendremos oposición. Hay veces que vamos a ser impopular, que vamos a ser la voz, como quien diría, contraria, o vamos a ser el que se van a reír de nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de una persona que vivía con valores cristianos en mi colegio, ¿no? Y él iba contra la corriente. Yo era cristiano, pero ese cristiano que tenía la amistad con el mundo, ¿no? Ahí que estaba camuflado. No me podía ver, o sea, no podían discernir si era cristiano o no, porque hablaba como ellos, decía las malas palabras que ellos, pensaba como ellos, y realmente vivía de esa manera. Pero había uno que era testigo de Jehová, ¿no? Y tenía, como quien diría, unos principios morales. Y yo he visto cómo lo trataban a él, ¿no? Él obviamente no creía en la salvación, no era un hijo de Dios, pero una persona que tiene una moral alta, elevada. Y él, por ejemplo, él creía en la pureza moral, o sea, de no tener relaciones antes del matrimonio, ¿no? Y se reían por eso. Se reían porque él creía de esa forma. Y bueno, y se reían porque no escuchaba. Era el raro, era el bicho raro, ¿no? Porque no seguía como el resto. No hablaba y no escuchaba, no hacía lo que el resto hacía. Entonces, yo sé que hay chicos que van al colegio, ¿no? O a las universidades. Yo en el colegio no pasé como cristiano, o sea, realmente me tomé la decisión al final, en sexto año. Ya ahí cuando ya terminó todo. Pero sé que es una etapa difícil. Sé que es una etapa complicada. Pero si por seguir a Dios
no tenés tantos amigos, o no tenés amigos verdaderos, vale la pena. Porque por seguir al mundo y tener rodeado de amigos, desagradás a Dios o desobedecer a Dios, eso realmente es enemistad contra Dios y no vale la pena. No vale. Por más que tengas los 1000 seguidores, 2000 seguidores en Instagram, y que vos tengas los likes y los comentarios y esto, no lo vale. Porque está desagradando ¿a quién? A Dios. Te comportás como tus amigos se comportan, te comportás como tus amigos se comportan. Y sos el guau, sos el capitán, el más grande, ¿no? De ahí de tus amigos. ¿Pero qué? ¿A costa de qué? ¿Ser enemigo de Dios? No lo vale. No lo vale. Tomá convicción. Tomá convicción. Tomá convicción por las cosas de Dios, por lo que le agrada a Dios. Una etapa difícil, pero vale. Y si sos el raro, si sos el extraño por no hacer lo que el otro hace, ¿verdad? Mundano y pecaminoso, bueno, será el raro. No quiero decir que acá hay que ser un menonita, ¿no? Y que hay que ir a una montaña, un ermitaño y alejarnos de todo contacto del mal. No, porque ya lo vimos. ¿De dónde viene el mal? Del corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos y todo? Del corazón, ¿verdad? ¿De dónde somos tentados? De nuestra propia concupiscencia. Pero sí sabemos que si hay la corriente de este mundo hace algo contrario a lo que a Dios le agrada, y yo me tengo que oponer. No puedo seguir la misma corriente. Entonces te animo a que te mantengas firme. Lo mismo en la universidad, lo mismo con tus compañeros. Ahí aumenta aún incluso el pecado y es más difícil incluso tal vez, porque ahí ya empiezan con ideologías, ¿no? Empiezan con cosas más fuertes, más elevadas y son más sutiles incluso. Pero cuanto más busque de Dios, más aprenda de Dios, más va a tener discernimiento para no tener una amistad con el mundo. Es decir, esto no es verdad, esto no es cierto, lo quito, no voy a vivir como ellos. Así que ser amigo del mundo no está bien porque nos constituimos enemigos de Dios. Y si somos amigos de Dios, no es que vamos a andar peleando con todos los que estén en la calle, no. Pero va a haber enemistad con el mundo, va a ser así, va a pasar. Así que hermanos, que el mundo no tome preponderancia en nuestros corazones, ¿sí? Sé que debe haber una lucha hoy, hay reuniones a la tarde en una iglesia, ¿no? ¿Y hoy qué está? La final, ¿no? La Copa del Mundo. No, ahora no se hagan lo que no saben, ¿no? Todos saben, están todos esperando que pase el tiempo, ¿no? Ya se acerca las 4, ¿no? Pero ahí había una lucha, el 2022 también había una lucha, ¿sí? Y en 2014 también, porque yo he sido muy fanático de ver el fútbol. De jugar no, porque soy OJ, ¿no? Pero sí de verlo he visto y me acuerdo, ¿no? Y yo me acuerdo que en 2014 la final se jugó y teníamos reunión en la tarde. Y justo terminó. Yo le decía, dale, terminalo, porque... Pero bueno, perdimos igual. Fue de tiempo segundo. Y vine acá con una, como decir, perdió, viste, Argentina. Y me acuerdo que estaba el pastor Barry, estaba el pastor Mason. Y éramos re poquitos, ¿no? Yo digo, sí, a toda la mañana y después la tarde no, habían pocos, ¿no? Espero que eso no haya sido de influencia para decidir, no, me quedo aquí en casa, ¿no? Pero sé que hay reuniones en la tarde hoy, por ejemplo, ¿no? Y algunos jóvenes o algunas familias tal vez pueden estar diciendo, a ver, me voy a la iglesia o me voy a festejar allá, ¿no? Al patio Olmo, o voy allá. O incluso puede ser el pastor, ¿no? Que diciendo, bueno, cambiamos la reunión, ¿no? La hacemos más antes. O lo transmitimos en la pantalla en el horario de la reunión. No, hermano. Alabar a Dios, glorificar a Dios, escuchar su palabra, vale más que eso. Amén. Vale mucho más que eso. Y sé que hay una lucha, porque yo le digo, yo cuando empecé a tomar la decisión de ser un cristiano fiel y querer seguirle a Él,
Siempre el horario del equipo que a mí me gustaba ver mucho la Premier League, el Manchester City, cuando empezó a comprar todos esos jugadores, los que saben de fútbol, empezó a comprar a Carlos Tevez. Yo quería ver, ¿y saben a qué hora era el horario del partido? A las 10 de la mañana. Pero a las 11, y todo era en ese horario. Ay, póngame uno en la tarde para que lo vea, ¿no? Decía. Pero había ese conflicto de decir, al principio había eso, ¿no? Porque era difícil despegarme del mundo, de lo que ya tenía yo incorporado. Pero después, ahora ya es indiscutible. En ningún partido, ninguna invitación, nada va a tomar más preponderancia que venir a la casa de Dios y alabarle. Ya está, ya eso, porque si no estoy volviendo, ¿no?, a lo que era antes. Y va a haber seguir lucha, y yo sé que va a haber lucha, tal vez no va a venir de ese lado, tal vez va a venir de otro lado, pero tenemos que tener cuidado, debemos tener un acercamiento del mundo. Es decir, bueno, las cosas de Dios ya no me pesan tanto, o pesan igual que las cosas de este mundo. Los compromisos que podemos tener acá tienen igual de valor que los compromisos con Dios. Si dejamos que las pasiones carnales nos dominen, vamos a estar haciendo amistad con el mundo. Si somos igual que los otros, tenemos amistad del mundo. Si en nosotros nos ven algo diferente en nuestra vida, en nuestro andar, es porque, bueno, caminamos igual que el resto. O sea, no hay otra. No seamos adúlteros. Seamos fieles al Señor. Y hay veces que vamos a tener que decir que no. Y, pero ¿por qué decir que no? Ya no te querés juntar, ahora ya sos, ¿qué? Ahora soy pastor, ¿qué? Sos pastora, ¿no? También puedes decir, ¿qué te hace la monja? ¿O qué sos esto? Y van a decir de todo. Pero no. Agradamos a Dios. Y nos paramos en nombre de Dios. Porque queremos agradar a Dios. ¿No? Ya no sos chévere, ya no sos esto, ya no hablas como antes, ya no me decís esto. ¿Qué te crees mejor? No me creo mejor, pero soy un hijo de Dios ahora. Amén. Y le sirvo a Él, y le agrado a Él. Dios hizo todo por nosotros, ¿o no? Amén. Recién el hermano Carlos ahí mencionaba eso porque es así. Cuando más lo necesitamos, cuando estamos en condenación, rumbo al infierno, ¿quién nos extendió su mano? Cristo. Nos salvó del pecado, de la muerte segunda. Y ya no vamos a condenación, vamos a la eternidad. Ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de la tierra celestial, de la patria celestial. Somos extranjeros y peregrinos. Y cuanto más lo entendamos, más nos vamos a despegar de las cosas de este mundo. Dar para la obra del Señor ya no me va a costar tanto. Porque sé que no voy a estar haciendo tesoro para algo que se va a perder. Dar lo voy a dar con alegría, como dice su palabra. Nadie dé por obligación o por compromiso, sino de como propuso en su corazón. Es decir, lo tengo, bueno, lo tendré. Si lo tengo en esta vida, lo tendré. O si no, no lo tendré. Pero yo sé que me espera algo mejor. Porque no soy de acá, soy de allá. Hizo todo Él por nosotros. Y nuestra vida debe girar y vivir para Él. Y yo sé que muchas veces es difícil. Difícil porque es sutil. Es sutil. A una vez es muy evidente. Y otra vez es sutil. Y no sé si, pero ¿qué dije? Estoy escuchando esto. Estoy viendo esta película que tiene contenido esto y no. Eso no agrada a Dios. Lo apago. Pero ya voy por la mitad, ¿no? Y quiero ver cómo termina la serie o quiero ver cómo termina la película. ¿No? Nada. Está listo. Chao. No te vas a morir por no ver la serie o por ver la película. ¿O no? Preferimos agradar a quién? A Dios. Ser amigo de Dios, no enemigo de Dios. Porque no puede coexistir dos amistades al mismo tiempo. O somos de Dios o somos del mundo. Pero no podemos ser de ambos. Y que Dios te ayude y Dios me ayude a tomar una decisión. Yo ya la tomé, pero bueno, hay una constante lucha de cada día. Entonces, oremos y tomemos lo que Santiago nos dice. ¿No? Y que seamos humildes, porque Dios va a dar mayor gracia, ¿verdad? Pero a los que va a resistir a los que son soberbios y da gracia a los que son humildes. Eso es lo que dicen 2 versículos después.
Así que vamos a orar y pedimos de su gracia para afrontar cada día. Padre, gracias por esta mañana, gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tienes paciencia para conmigo, Señor, en las veces que me equivoco, en las veces que peco, en las veces que hablo como lo que no debería hablar, no teniendo control de la lengua, Señor, y la lengua va a hablar de lo que hay en mi corazón. Entonces muchas veces mi corazón tiene afecto por las cosas de este mundo, por las cosas del mundo, pero no debe ser así, Padre. Entonces quita todo lo malo, quita toda la suciedad de lo que hay en mí, y para que sea más como Jesús. Te pido, Señor, también por mis hermanos, para que también su oración sea de esa forma, Señor, que sea un clamor de querer ser más como ti, Señor. Te ruego, Dios, para que le des victoria sobre el mundo, que le des victoria sobre el pecado, sobre ir en contra de la corriente de este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a vivir según las promesas, según las verdades, según tus mandatos, Señor, según tus principios, y no según la cosmovisión, según la filosofía de este mundo, que no va conforme a lo que tú enseñas. Gracias, Señor, por todo. Gracias por el libro de Santiago, que es de bendición para mi vida y sé que lo está haciendo para la iglesia. Y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.